Usted no debería estar viendo esto. Este material no pertenece a ningún archivo público. No ha sido liberado. No ha sido autorizado. Y no debería haber abandonado jamás el circuito interno en el que fue retenido. Si ha llegado usted hasta aquí, ha ocurrido una de dos cosas. O alguien cometió un error extremadamente grave, o alguien quería que usted encontrara esto. Lo que sigue pertenece a la División de Casos Anómalos, una unidad creada para registrar incidentes que no encajan del todo en ninguna clasificación estable. Hechos menores al principio, piezas aisladas, errores de lectura, contradicciones administrativas, restos. Material que rara vez parece importante. Hasta que alguien descubre que varios de estos restos se estaban tocando entre sí. Durante años, este archivo permaneció exactamente donde debía permanecer, fuera del alcance de cualquiera que no supiera que estaba mirando. La división no investiga crímenes corrientes, no persigue delincuentes comunes, no resuelve incidentes para tribunales, no trabaja para producir explicaciones tranquilizadoras. Su función es otra: detectar irregularidades que por sí solas no bastarían para abrir una alarma, conservar evidencias cuya importancia solo existe cuando se comparan con otras, mantener separadas ciertos materiales antes de que alguien descubra que juntos significan algo distinto. Todo aquí responde a una lógica precisa: catalogar, retener, cruzar, silenciar. En apariencia, la división archiva anomalías. En la práctica, administra un límite. El límite entre lo que puede registrarse y lo que no debe llegar a entenderse completamente. Porque hay hechos que se toleran mejor cuando parecen aislados. Y hay conexiones que dejan de ser inocuas en el momento en que adquieren forma. Entre los materiales custodiados por la división existía un expediente concreto. No era el más voluminoso, no era el más antiguo, no era siquiera el más visible dentro del sistema, pero era uno de los más delicados. No por una sola página, no por una sola fotografía, no por una declaración especialmente comprometida. Su valor no estaba en una pieza, estaba en la estructura. Era un expediente de cruce. Un archivo que reunía trazas dispersas procedentes de varios casos: fotografías, memorandos, registros de custodia, observaciones de campo, anexos técnicos, autorizaciones internas, comparativas, que, según el protocolo, no debía convivir dentro de la misma carpeta, salvo bajo validación expresa. Y sin embargo, convivía. Ese era el problema. Porque ese expediente no describía una anomalía, mostraba que varias podían pertenecer al mismo sistema. La desesperación, al menos en su versión administrativa, fue limpia, demasiado limpia. El expediente constaba como retirado, después como pendiente de devolución, después como no localizado. En el registro, una salida. En la cadena de custodia, una interrupción. En la revisión posterior, una fórmula estándar. Material desaparecido. Nada excepcional, nada escandaloso, nada que no pudiera encerrarse en una incidencia burocrática más. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Se cerró el tramo. Se archivó la incidencia, se suspendió la revisión, se selló el vacío con lenguaje administrativo. Durante un tiempo bastó, porque una desaparición total tiene algo tranquilizador. Parece definitiva, parece torpe, parece incluso accidental. Y cuando algo parece accidental, la institución no necesita preguntarse demasiado, solo necesita seguir funcionando. Todo cambió el día que se abrió lo que quedaba. Ese fue el primer fallo de interpretación. El expediente no había desaparecido entero, seguía allí, no completo, no estable, no conservado como debía, pero seguía allí. Y ese detalle arruinaba la versión oficial, porque un expediente que desaparece por completo puede perderse. Un expediente que permanece a medias no se ha perdido. Ha sido intervenido. Eso exige otra lectura, otra intención, otra clase de responsable. Alguien tuvo acceso físico al archivo. Alguien seleccionó lo que debía salir y lo que debía permanecer. Y cuando un archivo no desaparece entero, deja de ser una pérdida, se convierte en una operación. La primera prueba no estaba en una firma, ni en una grabación, ni en un testimonio. Estaba en el índice. Los índices tienen una cualidad incómoda. No argumentan, no se justifican, no inventan una coartada. Solo exponen la arquitectura de lo que debería existir. Y en este caso, la arquitectura estaba herida. Había apartados, nombres que no aparecían detrás, anexos citados sin cuerpo documental, referencias internas a piezas ausentes, secciones enteras prometidas por la estructura y arrancadas de la lectura. No faltaban hojas sueltas, faltaban bloques. Bloques exactos, tramos completos, unidades con función propia dentro del expediente. Eso excluía el deterioro, excluía el descuido, excluía la torpeza. Lo que había allí no era desorden, era criterio.
La segunda prueba estaba en la numeración: 12, 13, 14, 19, 22, 22b, 27 sin anexo, 31 sin imagen adjunta. A primera vista parecía una discontinuidad menor, una rareza de archivo, otra más. Pero el expediente no solo hablaba a través del papel, hablaba a través de sus ausencias físicas. El lomo conservaba una tensión que ya no correspondía al volumen actual. Las marcas de sujeción no coincidían con el contenido restante. Había huellas de presión donde ya no había página. Había memoria material de algo que había estado allí, ya había sido retirado después. Eso eliminaba la duda. Alguien abrió el expediente. Trabajó dentro de él, extrajo partes concretas y volvió a cerrar. No para destruirlo, eso habría sido más simple. No para hacerlo desaparecer, eso habría sido más eficaz. Lo dejó vivo, pero mutilado. Lo suficiente para que siguiera existiendo. Y lo suficiente para que ya no pudiera leerse entero. Y entonces, la investigación dejó de formular la pregunta equivocada. La cuestión no era qué faltaba. La cuestión era por qué faltaba exactamente eso. Los fragmentos ausentes no eran material accesorio, no eran repeticiones, no eran piezas de contexto prescindible, eran puntos de unión, luces, validaciones, comparativas, autorizaciones, material de enlace entre hechos que, por separado, conservaban una apariencia tolerable. Eso cambiaba el sentido del robo. Ya no parecía una sustracción para ocultar un objeto. Parecía una cirugía destinada a interrumpir una lectura. Las piezas retiradas no protegían un secreto aislado, protegían una relación. Alguien no quiso borrar un caso. Quiso impedir que varios casos pudieran reconocerse como parte de la misma estructura. Y cuando una institución corta los vínculos para conservar los restos, no está perdiendo información, está administrando la forma en que esa información podrá entenderse. Sin embargo, la anomalía decisiva no estaba en lo que faltaba, estaba en lo que alguien dejó dentro. Entre las páginas conservadas apareció una hoja ajena al expediente original. No era una sospecha, no era una impresión subjetiva, no era una intuición, era materialmente distinta. El papel no coincide, el gramaje no coincide, la organización del encabezado no coincide. La nomenclatura no sigue el mismo sistema. El foliado rompe la lógica del resto del archivo. La tipografía pertenece a otra familia documental, otro circuito, otra procedencia. Esa página no se incorporó al expediente al principio, entró después. Y si entró después, alguien tomó una decisión precisa: no solo extraer, también introducir. No solo borró una parte de la lectura, condicionarla. Porque esa hoja no fue dejada allí para pasar inadvertida. Fue dejada para ser encontrada, pero solo después de que alguien comprendiera primero que había desaparecido. A partir de este momento, la investigación cambió. La pregunta dejó de ser ¿quién había robado una parte del expediente? Esa ya no era la cuestión central. La cuestión era otra, porque después de abrir un hueco exacto, ¿alguien decidió rellenarlo con una página incompatible? No con cualquier página, con una página imposible. Una pieza que rompe la lógica del archivo, que altera su procedencia, que contamina deliberadamente su arquitectura. Eso significa algo. Porque si alguien introduce una hoja ajena dentro de un expediente mutilado, ya no está ocultando solo el pasado, está interviniendo en las lecturas futuras. Está diciendo dónde debe mirar quien llegue después. Está corrigiendo el sentido de lo que falta. Está dejando una dirección. Y cuando un archivo deja de comportarse como un resto y empieza a comportarse como un mensaje, la investigación ya no trata de una desaparición, trata de una voluntad. La pregunta ya no es qué falta. La pregunta es ¿por qué dejaron eso? Y quien necesitaba qué, tarde o temprano, alguien lo encontrará. Porque un expediente incompleto todavía puede ser un error, pero una página imposible. Colocada en el lugar exacto, eso nunca es un error. Eso es una invitación, o, en su defecto, una advertencia.